¿Alguna vez imaginaste a un héroe tan poderoso que él mismo se convirtió en su peor enemigo? ¿Y si ese enemigo fuera una entidad oscura, capaz de matar a millones, engañar a los mayores genios de la Tierra e incluso engañarse a sí mismo? Hoy conocerás el rostro más aterrador del universo Marvel, aquel que los héroes intentaron ocultar del mundo. Prepárate para enfrentarte al vacío. Bienvenido a Revuelta Nerd. La película de los Thunderbolts ya está en cartelera y ha traído consigo a una de las figuras más esperadas por los fans de Marvel, el Centinela, pero junto a él también ha llegado una entidad aterradora, casi mitológica y absolutamente destructiva, el Vacío. Si nunca has oído hablar de él, prepárate. No es solo un villano poderoso. El Vacío es el lado más oscuro de un héroe, una manifestación real de sus miedos, inseguridades y traumas. En este video vamos a sumergirnos en el origen del Vacío, entender cómo nació, hasta dónde llegan sus poderes y por qué representa uno de los mayores peligros del universo Marvel. Sin cortes, sin filtros. Esta es la historia de la oscuridad encarnada, el origen misterioso de una entidad milenaria. Poco se sabe sobre el origen exacto del Vacío. No hay un registro claro de cuándo o cómo surgió, pero existe una teoría poderosa y aterradora dentro del propio universo Marvel. Según algunos registros e historias antiguas, el Vacío podría haber sido el mismísimo ángel de la muerte, mencionado en la historia bíblica de Moisés. En torno al año 1600 a.C., cuando Moisés pidió a los hebreos que marcaran sus puertas con sangre de cordero para que sus hijos se salvaran de la plaga divina, la entidad enviada para ejecutar esa plaga, el ángel de la muerte, sería, en realidad, el Vacío. Este detalle no es solo un adorno místico, demuestra que el Vacío existe desde hace milenios, manifestándose en momentos de gran destrucción. Es más que un villano moderno. Es una entidad cósmica, con raíces en la propia mitología del miedo. El nacimiento del Vacío moderno. Pero en el mundo moderno de Marvel, el Vacío surge ligado directamente al héroe Robert Reynolds, el Centinela. Todo comienza cuando Robert consume un suero experimental que, en realidad, era una versión mucho más potente del suero del supersoldado que creó al Capitán América. El suero transforma a Robert en el Centinela, un ser con el poder de 1.000.000 de soles explotando. Pero ese poder tiene un precio. Al mismo tiempo que Robert obtiene habilidades extraordinarias, también despierta una fuerza oscura dentro de sí. Esa fuerza se manifiesta como una entidad separada, el Vacío, la antítesis del héroe, la sombra que camina junto a la luz. Al principio, nadie sabía de esa conexión. El Centinela se convertía en una figura pública admirada, mientras el Vacío surgía como un villano aterrador que mataba en masa, incluyendo a más de 1.000.000 de personas en Manhattan y provocando la furia del mismísimo Hulk. El primer sacrificio, olvido colectivo. Cuando Robert descubre que el Vacío es en realidad parte de sí mismo, toma una decisión drástica. Junto a Reed Richards, el Señor Fantástico y el Doctor Strange, elabora un plan: borrar completamente su existencia de la mente de todos en la Tierra, incluyendo su propia mente. Con ese hechizo, nadie recuerda al Centinela, ni al Vacío, y por un tiempo el mundo respira en paz. Pero ese tipo de solución tiene fecha de caducidad: el regreso de la pesadilla. Años después, los recuerdos comienzan a regresar. Poco a poco, Robert Reynolds recuerda quién es y, inevitablemente, el Vacío también regresa. Con sed de destrucción, inicia una nueva ola de ataques, esta vez en Europa, asesinando a varios superhéroes. Cuando Robert busca a sus antiguos aliados, nadie lo recuerda, excepto Hulk. Esto da inicio a una nueva movilización. Viejos amigos intentan ayudarlo a contener a la entidad oscura, y una vez más,
el plan es reactivar la torre de vigilancia para usar su tecnología y disipar al vacío, y borrar al centinela de la memoria colectiva. Una vez más, Robert se sacrifica, una vez más, elige desaparecer, creyendo que el mundo estará mejor sin él. Los poderes del vacío. Pero al final, ¿de qué es capaz el vacío? La respuesta corta: de casi todo. Comparte prácticamente todos los poderes del centinela. Fuerza sobrehumana a nivel cósmico, velocidad, inteligencia y reflejos sobrehumanos, invulnerabilidad, vuelo, proyección de energía, capacidad de absorber radiación solar, pero también posee habilidades propias, únicas y aterradoras: manipulación de la materia, creación y control de oscuridad absoluta, poderes psíquicos y telepáticos aún no totalmente explorados. Mientras el centinela representa la luz, el vacío representa la oscuridad total. Donde el centinela salva, el vacío destruye. Donde el centinela ilumina, el vacío apaga. Y lo más aterrador, su nivel de poder puede depender del estado mental de Robert. Es decir, cuanto más inestable esté el centinela, más fuerte se vuelve el vacío. La batalla interna. Después de recuperar sus memorias, Robert vuelve a actuar como héroe. Los periódicos lo llaman el Guardián Dorado. Salva vidas todos los días, pero la sombra nunca se va. Con el tiempo, los problemas psicológicos de Robert se intensifican. No puede aceptar que el vacío es parte de él, entonces intenta engañarse. Se dice a sí mismo que el vacío está encerrado en una bóveda en la torre de vigilancia, pero cuando el vacío aparece frente a él, Robert comprende la verdad. El vacío nunca estuvo encerrado, la única prisión era su mente. Mientras creyera en la mentira, el mundo estaría a salvo. Es en ese momento cuando el vacío revela otro secreto. El suero que Robert ingirió era una versión superconcentrada y mucho más peligrosa que la de Steve Rogers. El gobierno quería usarlo para crear ejércitos enteros, y nadie podía separar al centinela del vacío. Todo intento fallaba. Rebelde, el centinela decide acabar con todo. Lleva al vacío hasta el sol y lo lanza adentro, pero antes de desaparecer, el vacío promete: volveré. El reinado oscuro y la caída de Asgard. El vacío regresa, esta vez por acción de Norman Osborn. Sí, el villano que alguna vez fue el Duende Verde ahora dirige Hammer, una nueva fuerza nacional de seguridad. Aplica una nueva dosis del suero en Robert y manipula al vacío para servir a su causa. Osborn envía al vacío, ahora en control total del cuerpo del centinela, para destruir Asgard. Y eso es exactamente lo que hace. Primero mata a Ares, luego enfrenta a Thor, y por último destruye toda la base que sostenía Asgard, haciendo que la ciudad entera colapse. El vacío se convierte en un arma de destrucción masiva en manos de Osborn, pero los héroes reaccionan. Cuando Osborn es finalmente derrotado, el vacío amenaza con asumir su forma original y destruir todo. Thor enfrenta a la criatura, está a punto de ser vencido, hasta que Iron Man surge con un plan desesperado. Usa un portaaviones dañado como proyectil y lo lanza contra el vacío. La criatura recibe un golpe directo. Robert, consciente por un breve instante, suplica que lo maten. Thor entonces usa todo el poder de su martillo. El cuerpo carbonizado de Robert Reynolds es lanzado al sol. El vacío no es solo un villano, es un reflejo de lo más frágil en nosotros, de aquello que intentamos ocultar, de aquello que fingimos no ser. El Centinela es uno de los personajes más poderosos de Marvel y su peor enemigo es el mismo. El vacío representa el lado oscuro que todo héroe intenta controlar, y eso lo convierte en mucho más que una entidad de poder destructivo. Es un símbolo, un recordatorio de que incluso los más fuertes cargan sombras, y que ignorarlas puede ser mucho más peligroso que enfrentarlas. Si este video te hizo reflexionar, si te dejó con un nudo en la garganta al ver a un héroe luchando contra sí mismo,
entonces considera suscribirte al canal. Traigo estas historias no solo porque son épicas, sino porque hablan de algo real. Todos tenemos nuestros propios vacíos que enfrentar. Si este contenido te aportó algo, retribuye con tu suscripción. Es rápido, gratuito y hace toda la diferencia para que puedas seguir trayendo más historias como esta. Gracias por mirar y hasta la próxima inmersión en el lado más profundo del universo nerd.